¿Ya? Ujú. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a exponer las funciones secretoras del tubo digestivo, capítulo 65 de la fisiología de Gaito. Los tópicos que vamos a tocar en esta exposición van a ser los principios generales de la secreción del tubo digestivo, secreción de saliva, secreción esofágica, secreción gástrica, secreción pancreática, secreción de bilis por el hígado, secreciones del intestino delgado y secreción de moco en el intestino grueso. Objetivos. Conocer qué tipos de glándulas contiene el tubo digestivo, su estimulación autónoma y los mecanismos básicos de secreción. 2. Estudiar los tipos de secreción salival, el mecanismo de secreción de iones en la saliva y qué señales nerviosas intervienen en la regulación de la secreción salival. 3. Analizar la secreción de moco por las glándulas de Brunner y la secreción de jugos digestivos por las criptas de Lieberkühn del intestino delgado. 4. Mencionar los componentes glandulares de la secreción gástrica como su inhibición y sustancias que excretan. 5. Describir los mecanismos de secreción de ácido clorhídrico, pepsinógeno y factor intrínseco, y conocer los factores de estimulación, las fases de secreción gástrica y su inhibición. 6. Describir cómo se da el proceso de secreción de moco en el intestino grueso y su importancia fisiológica. 7. Conocer qué estructuras secretan las enzimas digestivas pancreáticas, cuáles son estas enzimas y su inhibidor. 8. Estudiar el papel que realizan la secretina y la colecistocinina en la secreción pancreática. 9. Comprender las funciones de la bilis y las fases de secreción de la misma. Principios generales de la secreción del tubo digestivo. El tubo digestivo contiene distintos tipos de glándulas secretoras, como las mucosas unicelulares o células caliciformes, encargadas de la secreción de moco, que proporcionan lubricación y protección al tubo digestivo. Las invaginaciones del epitelio en el intestino delgado se denominan criptas de Lieberkühn, las cuales contienen células secretoras especializadas. Las glándulas tubulares profundas se encuentran en el estómago y en el duodeno. Por ejemplo, la glándula oxíntica, secretora de ácido y pepsinógeno. Las glándulas salivales y el páncreas están formadas principalmente por glándulas acinares. Y también tenemos al hígado. Mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo. Cuando los alimentos entran en contacto con el epitelio del tubo digestivo, se estimula la secreción de jugos digestivos, como ya vimos anteriormente, por ejemplo, la secreción de moco por las células caliciformes. La activación del sistema nervioso entérico también estimula la secreción glandular, ya sea por una estimulación táctil, una irritación química o la distensión de la pared intestinal. La estimulación autónoma de la secreción. Tenemos que la estimulación parasimpática va a aumentar la velocidad de la secreción glandular a través de los nervios vago y glosofaringio hacia las glándulas proximales del tubo digestivo, como glándulas salivales, esofágicas, gástricas, páncreas y duodeno, o a través de los nervios pélvicos que inervan las porciones distales del tubo digestivo, como es el intestino grueso. Por otro lado, la estimulación simpática va a tener doble efecto en la secreción de las glándulas. Puede aumentar leve o moderadamente la secreción, o puede producir una vasoconstricción cuando la estimulación parasimpática está produciendo una secreción excesiva. La regulación hormonal se da cuando los alimentos entran en contacto con la mucosa intestinal, se produce una liberación de hormonas hacia la sangre, las cuales van a ser transportadas hacia las glándulas para la secreción principalmente de jugo pancreático y gástrico. Mecanismo básico de secreción por las células glandulares. La secreción de sustancias orgánicas se da principalmente por la secreción de nutrientes desde el capilar hacia la base de la célula glandular. Las mitocondrias van a ser las encargadas de formar el ATP necesario para proveer de energía a la célula. Este ATP, junto con el sustrato de los nutrientes secretados, van a permitir la síntesis de sustancias orgánicas en el retículo endoplasmático y aparato de Golgi, gracias a los ribosomas presentes aquí.
Posteriormente, los productos se van a transportar desde los túbulos del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi, en donde se van a almacenar en vesículas. En el aparato de Golgi, estos productos de secreción se van a modificar y posteriormente se van a almacenar en la porción apical de la célula, para cuando lleguen estímulos hormonales o nerviosos puedan liberar su contenido hacia el exterior de la célula mediante exocitosis. La secreción de agua y electrolitos por las glándulas tiene la función de lavar las sustancias orgánicas del borde secretor de la célula. El moco es una sustancia que provee lubricación y protección al tubo digestivo y está compuesto por agua, electrolitos y glucoproteínas. Este contiene diferentes propiedades. Por ejemplo, es adherente, lo que permite fijarse a los alimentos con firmeza. Su consistencia cubre la pared gastrointestinal y evita que las partículas de alimento entren en contacto real con la pared del tubo digestivo. Tiene una resistencia escasa al deslizamiento, por lo que permite que las partículas se desplacen a lo largo del tubo digestivo. Permite también que las partículas fecales formen masas fecales y éstas se expulsen del tubo digestivo a través de movimientos intestinales, como es el peristaltismo. Es resistente a la digestión de enzimas gastrointestinales y también contiene glucoproteínas anfóteras. Anfóteras significa que amortiguan ácidos o álcalis. En resumen, el moco va a facilitar el desplazamiento de alimentos y va a evitar el daño del epitelio del tubo digestivo. Secreción salival. La secreción de saliva se da principalmente por las glándulas parótidas, glándulas submandibulares y glándulas sublinguales. La secreción diaria normal de saliva está entre 800 y 1500 mililitros diarios, con un promedio de 1000 mililitros. Tenemos dos tipos de secreción. Una secreción serosa de tialina, que es encargada de digerir almidones, y una secreción mucosa de mucina que va a proveer lubricación y protección al tubo digestivo. Las glándulas parótidas contienen únicamente secreción serosa, mientras que las submandibulares y sublinguales contienen ambos tipos de secreción. Las glándulas bucales únicamente secretan moco. La secreción de iones en la saliva se da en dos fases. En la primera fase intervienen los acinos y en la segunda fase el conducto salival. Entonces, primeramente, los acinos son los encargados de secretar tialina y mucina hacia la saliva. Una vez que se hayan secretado estas sustancias, se va a producir un transporte activo de sodio hacia el líquido extracelular y una secreción de potasio hacia el conducto salival. Este aumento de iones potasio en el conducto salival y la reducción de iones sodio va a producir una negatividad de menos 70 milivoltios, lo cual va a permitir una reabsorción pasiva de iones cloruro hacia el líquido extracelular y un intercambio por iones bicarbonato en el conducto salival. En el resultado neto de la saliva en estado de reposo van a ser cantidades grandes de tialina, mucina, potasio y bicarbonato y cantidades disminuidas de sodio y cloro. La saliva también tiene ciertas funciones en la higiene bucal. En un estado de vigilia, la secreción de saliva es de 0,5 mililitros por minuto y tiene la función de lavar gérmenes, patógenos y partículas alimenticias, destruir bacterias a través de iones tiosinato y enzimas proteolíticas o también destruir bacterias mediante anticuerpos. La regulación nerviosa de la secreción salival se da principalmente por señales nerviosas parasimpáticas provenientes de los núcleos salivales superior e inferior, mediante una estimulación táctil, por ejemplo, cuando el alimento entra en contacto con la lengua, estimulación gustativa o la activación de los centros nerviosos superiores del sistema nervioso central, en el que interviene principalmente el área del apetito, que se encuentra en el hipotálamo anterior y recibe señales de las áreas del gusto, olfato y de la amígdala. La secreción salival también se activa por reflejos estomacales o intestinales con la función de neutralizar factores irritantes y la estimulación simpática va a producir un incremento moderado de salivación menor que las señales nerviosas parasimpáticas. Por último,
El aporte sanguíneo glandular va a ser el encargado de proveer nutrientes hacia las glándulas, porque la salivación produce una vasodilatación, lo que aumenta la llegada de nutrientes hacia las glándulas. La principal sustancia vasodilatadora es la bradicinina. La secreción esofágica es únicamente de tipo mucosa, y lo cual va a permitir o va a proveer una lubricación a la deglución. Está formada por glándulas mucosas simples y glándulas mucosas compuestas. Estas últimas van a tener la función de evitar la excoriación de mucosa por alimentos recién llegados o la digestión de la pared esofágica por jugos gástricos del estómago. Ahora bien, en lo que refiere a la secreción gástrica, además de las células mucosecretoras que revisten la totalidad de la superficie del estómago, la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas tubulares. Las oxínticas, que en su mayoría secretan ácido, se ubican en el cuerpo y fondo y equivalen a un 80%, y las pilóricas, que en su mayoría secretan moco y equivalen al 20%, y se encuentran en el antro gástrico. Las glándulas oxínticas poseen células mucosas del cuello que producen moco, las células peptídicas que producen pepsinógeno, las células parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco y las células enterocromafin-like que secretan histamina. En lo que refiere a las células de las glándulas pilóricas, las células G que producen gastrina, las células D que producen somatostatina y las células mucosas que producen moco. Ya, en la siguiente lámina podemos observar las glándulas gástricas. Las oxínticas en forma de funda, mientras que las pilóricas tienen forma tubular y ramificada. Como observamos en los esquemas, la presencia de las células parietales, las células de la mucosa del cuello, las células principales. También la presencia de células enterocromafin-like. En referencia a las células oxínticas, tienen la presencia de canalículos importantes en los procesos que se describirán a continuación. ¿Cómo se da el proceso de formación del ácido clorhídrico? Aquí tenemos una célula oxíntica que va a secretar ácido clorhídrico por sus canalículos. Encontramos la luz del tubo digestivo, el líquido intersticial, la sangre, la membrana vasolateral y la membrana apical. Aquí vemos la célula oxíntica, como mencioné, con la luz del canalículo, por el cual el ácido clorhídrico se va al estómago. Tenemos el líquido intersticial, la sangre, la membrana vasolateral y la membrana apical. Primero, el agua se disocia en iones de hidrógeno e hidroxilo. Los iones de hidrógeno son secretados al canalículo por la bomba ATPasa de hidrógeno y potasio o bomba de protones. Aquí en este proceso se usa la energía. Los iones de hidrógeno se intercambian por los de potasio. Ahora, la bomba TPasa de sodio y potasio en la membrana vasolateral intercambia sodio por potasio. Este potasio se va a la luz del canalículo, pero la bomba de hidrogeniones potasio TPasa se encarga de reciclar el potasio. La bomba TPasa de sodio y potasio de la membrana vasolateral, por el hecho de que coloca sodio al intersticio, crea un gradiente bajo de sodio. Esto hace que el sodio se absorba por la luz del canalículo. Así como se bombea hidrógeno a la luz del canalículo, en la célula se acumula el factor hidroxilo. Esto hace que la enzima anhidrasa carbónica capture el CO2 proveniente del metabolismo celular y lo convierte en bicarbonato. Luego, los iones cloruro entran al citoplasma
por canales y también se intercambian con el bicarbonato por la membrana vasolateral. El cloruro es secretado al canalículo y se junta con el hidrógeno para formar el ácido clorhídrico. El agua es arrastrada por ósmosis y la concentración final tenemos agua, ácido clorhídrico, cloruro de potasio y cloruro de sodio en pocas cantidades. Las células oxínticas secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, que es una glucoproteína. ¿Cómo se da esta secreción? El factor intrínseco es importante para la absorción de vitamina B12 en el hilio. El factor intrínseco se une a la vitamina B12 y se transporta por pinocitosis, haciendo que la vitamina B12 vaya a la circulación. Podríamos decir que cuando hay ausencia de este factor intrínseco, se ocasiona una anemia perniciosa. Las células principales de las glándulas gástricas producen pepsinógeno. ¿Cómo se secreta y se activa el pepsinógeno? Cuando el pepsinógeno primero no posee actividad digestiva. Cuando el pepsinógeno entra en contacto con el ácido clorhídrico, se activa y se convierte en pepsina. Esta sí posee actividad digestiva y se activa en medios ácidos. Su pH óptimo es entre 1,8 y 3,5. Sin embargo, se inactiva cuando llega a un pH de 5. Las glándulas gástricas también poseen células enterocromafin-like. Estas sintetizan, liberan y almacenan histamina. Esta histamina estimula las células oxínticas para la liberación de ácido clorhídrico, como observaremos en los procesos siguientes. Las glándulas pilóricas, como mencionamos al inicio, tienen células G que se encuentran en el antro gástrico y cuando se estimulan liberan gastrina. Esta gastrina va a la sangre y estimula la secreción de ácido gástrico, como también el crecimiento de la mucosa. Las células mucosas hay de dos tipos, las superficiales que secretan moco viscoso y las del cuello que secretan moco fluido y un poco de pepsinógeno. En resumen, los productos secretorios y sus funciones más importantes son los siguientes. El producto del ácido clorhídrico, la fuente principal es la célula parietal y su función es la hidrólisis y esterilización del alimento. El factor intrínseco, la fuente es la célula parietal y la función es la absorción de la vitamina B12. La gastrina, su fuente es las células G y la función es la regulación de la secreción gástrica. La estimulación de la secreción gástrica empieza cuando la célula parietal es estimulada por la secreción de gastrina, histamina y acetilcolina. La acetilcolina viene de un estímulo parasimpático por el nervio vago. Esta estimula la secreción de ácido clorhídrico, pepsinógeno y moco, mientras que la gastrina y histamina estimulan solo la secreción de ácido clorhídrico. La estimulación de la secreción se da cuando hay distensión gástrica o también cuando los alimentos con proteínas llegan al antro. Esto estimula las células G y por ende se libera la gastrina. Como vemos en este esquema lo que acabo de mencionar, la gastrina estimula las células oxínticas por los receptores de gastrina en las membranas, aquí están, como también las acetilcolinas secretada por el nervio vago. La histamina secretada por las células enterocromafin-like estimulan gracias a los receptores histaminérgicos, como los observamos aquí, esta es la principal vía. La regulación de la secreción del pepsinógeno está dada por la acetilcolina, por los nervios vagales y el plexo entérico estomacal. Y también está regulado la secreción de pepsinógeno por el ácido en el estómago. Es decir, la velocidad de secreción del pepsinógeno depende de la cantidad de ácido en el estómago. Ahora bien, es importante hablar de las fases de la secreción gástrica. Son tres: la fase psíquica o cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal.
La fase psíquica o cefálica depende de los reflejos condicionados por la visión, olor, tacto o gusto. Esta información llega a través del nervio vago y equivale a un 30% de la secreción. La fase gástrica, que equivale a un 60% de la secreción, está dada por los reflejos nerviosos secretores locales, los reflejos vagales y la estimulación de gastrina e histamina. Y la fase intestinal, que equivale a un 10% de la secreción, está dada por mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales. A continuación se explicará cada uno. En la fase cefálica llega el estímulo condicionado por la visión, olor o tacto, antes que el alimento llegue al estómago. Esta información va al sistema nervioso central y luego es transmitido por los nervios vagos que secretan acetilcolina. Y esta a su vez estimula la acetilcolina, la célula oxíntica, para que secrete ácido clorhídrico. En lo que refiere a la fase gástrica, se da cuando los alimentos entran al estómago. Cuando hay distensión, se desarrollan reflejos locales y vagovagales que liberan acetilcolina y se estimula la célula oxíntica para que libere ácido clorhídrico. Las proteínas en el antro estimulan a las células G y esta libera gastrina. Esta gastrina estimula las células enterochromafin-like y para que liberen histamina y a la vez estimulen a la célula parietal. En lo que refiere a la fase intestinal, se da por la presencia del quimo duodenal. Esto estimula las células G que liberen gastrina y por ende esta liberación de gastrina estimula a las células oxínticas. Existen dos factores que inhiben la secreción. El primero están dado por los de carácter nervioso por el reflejo entérico gástrico inverso y el segundo por un reflejo hormonal por presencia de distintas hormonas. El primero se da por la presencia de alimentos en el intestino delgado, cuando inicia por la distensión del intestino delgado, la presencia del ácido, los productos de degradación de proteínas y la irritación de mucosa. Y los de tipo hormonal se da por la presencia de ácido, grasas, líquidos e hipohiperosmóticos, factores irritantes, que estos provocan la liberación de varias hormonas intestinales, como la secretina, péptido inhibidor, polipéptido intestinal vasoactivo y somatostatina. Es importante mencionar que existe secreción durante el periodo interdigestivo. El periodo interdigestivo equivale a la actividad digestiva en cualquier punto digestivo, es decir, que es nulo o escaso. Sin embargo, existe la producción de escasos milímetros de jugo gástrico. Cuando este jugo gástrico aumenta a 50 mililitros, puede provocar úlceras pépticas. Ya, ok, pásale por favor la diapositiva. Ok, en cuanto a la secreción pancreática, los ácidos pancreáticos van a secretar las enzimas digestivas, mientras que los conductos liberan el bicarbonato sódico, los cuales van a fluir por el conducto pancreático que se une al coledoco antes de desembocar en el duodeno. En cuanto a las enzimas digestivas pancreáticas, estas están destinadas a la digestión de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Tenemos las proteínas más importantes, que son la tripsina y la quimiotripsina, las cuales van a degradar las proteínas a péptidos, pero sin llegar a liberar los aminoácidos que las componen. En cambio, la carboxilpeptidasa va a fraccionar algunos de estos péptidos en sus aminoácidos individuales. También tenemos a las principales enzimas para la digestión de las grasas, que son la lipasa pancreática, el colesterol esterasa y la fosfolipasa. También tenemos que las células pancreáticas van a sintetizar las enzimas proteolíticas inactivas, como es el tripsinógeno y el quimotripsinógeno y la procarboxilpeptidasa, que estas solo se van a activar cuando llegan a la luz del intestino. Entonces, es importante que la tripsina no se secrete antes de llegar a la luz del intestino, ya que si esto sucede, la tripsina va a digerir el propio páncreas. Entonces, para esto, las células acinales van
a secretar una sustancia llamada inhibidor de la tripsina. Y como dije, esta va a impedir su activación y además, ya que esta activa las demás enzimas proteolíticas del páncreas, el inhibidor también evita la activación de esta. Cámbialo, por favor. Ya, ok. En cuanto a la secreción de los iones de bicarbonato, como sabemos, los iones de bicarbonato y agua son secretados principalmente por las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen en los vacinos. Entonces, el objetivo principal del mecanismo de secreción de iones de bicarbonato es sacar el bicarbonato hacia la luz de la célula. Entonces, primero va a ingresar el dióxido de carbono que se va a unir con el agua y gracias a la anhidrasa carbónica vamos a obtener bicarbonato y un hidrógeno que es un protón. Entonces, de esta manera el bicarbonato puede salir gracias al intercambiador aniónico que cambia una carga negativa con otra carga negativa. En este caso sale el bicarbonato e ingresa el cloro. Además, también tenemos en el lado basal un transportador que es tanto para el bicarbonato como para el sodio. Aquí se va a aprovechar una vez que que el bicarbonato está dentro de la célula, se aprovecha el intercambiador para sacar el bicarbonato que viene de la circulación sistémica. Entonces el cloro, gracias al canal de fuga de cloro, va a salir. Y lo que va a hacer es va a estar recirculando varias veces. Y en cada recirculación que haga, va a permitir que el bicarbonato salga una mayor cantidad de bicarbonato. Por otra parte, también va a salir el hidrógeno, va a salir a la circulación. Pero este se debe intercambiar con el sodio. Esto se hace gracias a un intercambiador de protones. Este intercambiador se va a mover gracias a la bomba sodio-potasio, como sabemos, utiliza ATP. Entonces, y así también el potasio va a volver a salir porque también tiene canales de fuga, los canales de fuga del potasio. Además, el sodio y el agua también van a salir por una vía paracelular para ayudar a mantener el equilibrio. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto a la regulación de la secreción pancreática, tenemos que existen 3 estímulos básicos para la secreción pancreática, como es la acetilcolina, la cual está liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del nervio vago, la colexitocinina, que va a estar secretada por la mucosa del duodeno y las primeras porciones del yeyuno, y la secretina, que está secretada por la mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan los alimentos muy ácidos al intestino delgado. Entonces, en cuanto a las fases de secreción pancreática, tenemos 3 fases, así como en la secreción gástrica. Entonces, la fase cefálica está regulada por el nervio vago y se va a iniciar tanto por el olfato, por el gusto, como por el tacto. Y en esta fase principalmente va a estimular la secreción de enzimas digestivas, alrededor del 20% después de una comida. La secreción gástrica también va a continuar mediada por el nervio vago y se va a iniciar cuando el estómago inicia el proceso de digestión, y también tiene su principal función es la producción enzimática, alrededor del 5 al 10% de enzimas digestivas pancreáticas. Estas dos no van a producir bicarbonato, sino que esta se va a producir en la fase intestinal, cuando esta se va a volver la secreción pancreática se vuelve abundante cuando el quimo ingresa al duodeno, y principalmente se va a secretar lo que es la secretina. Pásale, por favor. Ya, okay. En cuanto a la secretina, esta también va a ayudar a la secreción copiosa de iones de bicarbonato para ayudar a neutralizar el quimo ácido del estómago. Entonces tenemos que la secretina se va a encontrar en las células S de la mucosa duodenal y del yeyuno en su forma inactiva, que es la prosecretina. Entonces, cuando el ácido clorhídrico estimula
la secreción de secretina cuando el quimo proveniente del estómago que tiene un pH de 4.5 a 5 llega al duodeno. Entonces, aquí se va a estimular la secreción de secretina para producir el bicarbonato, el cual va a tener un pH de 7 a 8, perdón, y con una concentración de 145 miliequivalentes por litro para, para ayudar a combatir la acidez del ácido clorhídrico. Y esta secreción va a aumentar cuando el pH llega a 3. Entonces, en esta ecuación tenemos que el ácido clorhídrico con el bicarbonato sódico se unen y van a formar lo que es el cloruro sódico y el ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico se va a disociar en anhídrido carbónico o CO2 y en agua. El CO2, como sabemos, va a pasar a la sangre y se va a eliminar a través de los pulmones. De esta manera va a quedar el cloruro sódico en el duodeno y se va a neutralizar el contenido ácido. Cámbiale, por favor. ¿Le puedes pasar la diapositiva? Jocelyn, ¿le puedes cambiar la diapositiva, por favor? Dice que ya cambió. No, no se me parece. A ver, no se me parece. Déjale de compartir y comparte otra vez, por favor. Ya ahorita sí les pongo. Entonces tenemos, regresa al 1, ya hay. Ok, entonces la colecistocinina también va a ayudar a contribuir al control de la secreción pancreática de las enzimas digestivas. Entonces, la colecistocinina va a estar generada en las células I de la mucosa del duodeno y la parte proximal del yeyuno. Su activación depende de las proteosas, peptonas y los ácidos grasos que son provenientes del quimo del estómago. Entonces, la colecistocinina va a pasar a la sangre y luego al páncreas, donde principalmente va a estimular la liberación de grandes cantidades de enzimas digestivas y esta de las células acinales, constituyendo alrededor del 70 al 80% de la secreción total de las enzimas pancreáticas. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto a la secreción de bilis por el hígado, tenemos que una de las funciones del hígado es la secreción de bilis, la cual puede ser entre 600 y 1000 mililitros al día. Entonces, la, la bilis ejerce dos funciones muy importantes, que va a ayudar a la digestión y absorción de las grasas y sirve como un medio de excreción. Entonces, en cuanto a la digestión y absorción de las grasas, se realiza porque los ácidos biliares realizan también dos funciones. La primera, que es la que ayudan a resolver grandes cantidades, grandes partículas de grasa, o sea, la emulsión de las grasas, y también favorecen a la absorción de productos finales de la digestión. Y su segunda función es que sirve como un medio para la excreción de varios productos de desecho provenientes de la sangre. Estos pueden incluir la bilirrubina y el colesterol. Cámbiale, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía fisiológica de la secreción biliar. Esta va a estar secretada en dos fases. En la primera, los hepatocitos van a secretar una porción inicial, la cual va a contener grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos. Y va a pasar a los diminutos canalículos biliares que están situados entre los hepatocitos.
La bilis fluye gracias a los tabiques interlobuliares, donde los canalículos desembocan en los conductos biliares terminales y se van a unir progresivamente en el conducto hepático y colédoco. Entonces, a lo largo de estos conductos se va a añadir una segunda porción de secreción que está constituida por una solución acuosa de iones de sodio y bicarbonato. Y esto va a hacer que se duplique la cantidad de bilis que está estimulada por la secretina. Entonces la bilis se va a almacenar en la vesícula biliar, que a pesar de tener una capacidad máxima de 30 a 60 mililitros, puede almacenar hasta 450 mililitros, ya que la mucosa vesicular puede absorber agua, sodio, cloruro y demás electrolitos. Y aquí se va a aumentar su concentración de sales biliares, colesterol o la bilirrubina. Pásale, por favor. Ya en cuanto a la composición de la bilis, tenemos que las sustancias secretadas en mayores cantidades, como podemos observar, son las sales biliares, y mientras que otras son secretadas o excretadas también en grandes cantidades, como la bilirrubina, el colesterol, la lecitina y los electrolitos del plasma. Entonces, durante el proceso de concentración vesicular se reabsorben agua y electrolitos, excepto los iones de calcio en la mucosa de la vesícula biliar, mientras que las sales biliares y las sustancias lipídicas, como el colesterol y la lecitina, no se reabsorben. Por eso es que su concentración en la bilis, en la bilis vesicular, es muy elevada. Cámbiale, por favor. Ya que la colecistocinina va a ayudar a estimular el vaciamiento vesicular. El mecanismo del vaciamiento vesicular para vaciar la vesícula son las contracciones rítmicas de su pared y, y la relajación del esfínter de Oddi. Entonces, lo que hace la colecistocinina es que va a estimular para que se den unas contracciones mayores de la vesícula biliar y también va a ayudar a relajar el esfínter de Oddi. Además, esta contracción también va a estar estimulada por una estimulación vagal, la cual va a producir unas concentraciones débiles de la vesícula biliar. Cámbiale, por favor. Bien, también tenemos la función de la secretina en el control de la secreción biliar. Entonces, la secretina lo que hace es aumentar la secreción biliar, a veces puede ser hasta más del doble de su valor normal y durante varias horas después de una comida. Esto se debe a que casi en su totalidad, a la mayor cantidad de solución acuosa que es rica en bicarbonato, que está secretada por las células epiteliales y de los conductos y conductillos biliares. Entonces, a su vez, este bicarbonato va a llegar al intestino, donde se va a unir al bicarbonato procedente del páncreas para neutralizar el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, el mecanismo de neutralización del ácido duodenal actúa a través de la secreción pancreática y en un menor grado en la secreción de los conductos biliares del hígado. Esto es todo en cuanto a la secreción biliar. Déjale de compartir, porfa. Yo le comparto yo. ¿Se puede visualizar? Sí. Secreción del intestino delgado. Tenemos la secreción del moco por las glándulas de Brunner en el duodeno. Las glándulas de Brunner se van a encontrar entre el píloro gástrico y la ampolla de váter, en donde los jugos pancreáticos y la bilis llegan al duodeno. Estas van a tener la función de secretar moco alcalino, ya sea por la estimulación táctil o irritante, por la estimulación vagal que va a aumentar la secreción glandular o por hormonas gastrointestinales como la secretina.
El moco alcalino tiene como función evitar la digestión de la pared duodenal y neutralizar el ácido clorhídrico del estómago. Y esta secreción va a estar inhibida por la estimulación simpática, lo cual deja desprotegido a la pared duodenal y produce úlceras pépticas. La secreción de jugos digestivos intestinales por las criptas del Ibercum. Las criptas del Ibercum se encuentran entre las vellosidades intestinales y en su pared van a estar formadas por células caliciformes secretoras de moco que van a proveer de lubricación y protección a la pared intestinal y de los enterocitos, los cuales van a secretar aproximadamente 1800 mililitros al día de líquido acuoso formado por agua y electrolitos. Este líquido acuoso, cuando es secretado por las criptas, va a unirse con el quimo que está pasando por el intestino delgado. Y los productos escindidos del quimo, los nutrientes, se van a unir con el agua y los electrolitos y van a ser nuevamente reabsorbidos por los capilares. Por lo tanto, este provee un producto para que los nutrientes puedan ser reabsorbidos. El mecanismo de secreción del líquido acuoso se da mediante una secreción activa de bicarbonato e iones cloruro, lo cual va a provocar el arrastre eléctrico de iones de sodio. Y esta combinación de iones va a provocar una ósmosis de agua. El intestino delgado va a secretar una sustancia que contiene enzimas digestivas, como las peptidasas, las cuales van a descomponer los péptidos en aminoácidos, la sacarosa, maltosa, isomaltosa y lactasa, que descompone a los disacáridos en monosacáridos, y la lipasa intestinal, que va a escindir las grasas en glicerol y ácidos grasos. Las criptas del Ibercum están en regeneración constante, ya que sus células están en mitosis constantemente, lo que permite que las células que ya han envejecido sean liberadas hacia la secreción intestinal. Y esto permite la regeneración continua por tal vez escoriaciones de la mucosa. La regulación de la secreción del intestino delgado está dado únicamente por reflejos nerviosos entéricos locales provenientes del quimo. Compártele nomás por favor. Ya. En lo que refiere a la secreción del moco del intestino grueso, tenemos que saber que tiene dos componentes, las criptas del Ibercum y la porción secretora de la glándula, que es un tubo recto conformado por células calciformes, que estas células son las que secretan moco y que este moco contiene iones de bicarbonato, como podemos observar en las láminas histológicas y en las disecciones anatómicas. La siguiente, por favor. En esta lámina histológica ubicamos los dos componentes mencionados anteriormente, las células calciformes y las criptas del Ibercum. La siguiente. Pero ¿cómo se da la secreción del moco en el intestino grueso? Esto se da por un efecto parasimpático. Primero, se estimulan los nervios espinales, como se menciona en el esquema, los nervios espinales pélvicos que transportan la inervación hacia los ganglios de las 2/3 partes distales del intestino grueso, permitiendo la estimulación y como resultado la secreción de moco y estimulación del movimiento. Este moco tiene un pH de 8, protege al intestino grueso frente a las excoriaciones, es decir, la lesión. Este moco es un medio adherente a la materia fecal y también protege a la pared intestinal de la actividad bacteriana. Sigue nomás. En lo que refiere a las conclusiones, la primera conclusión menciona que las glándulas del tubo digestivo son células calciformes, secretoras de moco que lubrican y protegen la pared digestiva. Las criptas del Ibercum, las glándulas sudorares, las salivales y el páncreas y el hígado. La estimulación parasimpática aumenta la velocidad de secreción. Por otro lado, la estimulación simpática produce un aumento leve o reducción de la secreción por vasoconstricción.
El mecanismo básico de secreción por las células glandulares es llevado a cabo por la difusión de nutrientes desde los capilares hacia el ATP formado por las mitocondrias permite la síntesis orgánica en el retículo endoplasmático. Las células son transportadas por vesículas del aparato de Golgi hacia el exterior de la célula por exocitosis. La conclusión número 2. Los tipos de secreción salival son la secreción serosa de tialina, la mucosa de mucina, producidas por las glándulas parotidas, submandibulares y sublinguales. En la secreción de iones en la saliva intervienen los ácidos secretando tialina y mucina en la primera fase y los conductos salivales realizando un intercambio de sodio por potasio y cloruro por bicarbonato en la segunda fase, dando como resultado altas concentraciones de tialina, mucina, potasio y bicarbonato y bajas concentraciones de sodio y cloruro en la saliva. Las señales nerviosas parasimpáticas se encargan principalmente de la regulación de la secreción salival a través del área del olfato, aunque la estimulación simpática también interviene, pero en menor medida. En lo que refiere a la tercera conclusión, las glándulas de Brunner del intestino delgado secretan moco alcalino que evita la digestión de la pared duodenal y neutraliza el ácido clorhídrico estomacal. Su secreción es inhibida por la estimulación simpática y las criptas de Livercourt se encargan de la secreción de moco por las células calciformes y la secreción del líquido acuoso por los enterocitos. El líquido acuoso permite la reabsorción de nutrientes del quimo hacia la sangre y la secreción del intestino delgado también contiene enzimas que ayudan a excindir péptidos y sacáridos y grasas para la reabsorción de nutrientes. Continúo. Sí, por favor. 4. Los componentes glandulares de la secreción gástrica son las glándulas tubulares, las cuales se diferencian en oxínticas formadoras de ácido clorhídrico compuesto de células mucosas del cuello, secretan moco. Las células principales secretoras de pepsinógeno y parietales oxínticas secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las glándulas pilóricas ubicadas en el antro tienen 3 células glandulares y células mucosas. Secretan moco, algo de pepsinógeno y gastrina. El mecanismo de formación de ácido clorhídrico está dado por las células parietales. Cuando es estimulada, los canalículos se fusionan con la membrana apical. Al activarse la célula, estas bombas se trasladan al lumen gástrico, donde realizan el intercambio de hidrógeno por potasio, transporte activo primario, y se activan canales de cloruro que difunden al interior por la membrana vasolateral. El cloruro ingresado a la célula sale hacia los canalículos por difusión y se une a iones de hidrógeno. En las glándulas oxínticas, las células peptídicas secretan pepsinógeno. En cuanto entran en contacto con el ácido clorhídrico, se activa y se convierte en pepsina. La secreción del factor intrínseco está dado por las células parietales junto con el ácido clorhídrico. Los factores que estimulan la secreción gástrica son la acetilcolina, gastrina e histamina. Las fases de la secreción son 3: fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. La inhibición está dado por el reflejo enterogástrico en el intestino delgado, como también la liberación de hormonas intestinales, secretina y somatostatina. 6. Casi todo el proceso de secreción del intestino grueso es moco, contiene iones bicarbonato. La estimulación de los nervios pélvicos que transporta la inervación parasimpática a las 2/3 partes distales produce un aumento en la secreción de moco. La función de este es la protección frente a la excoriación y aporta adherencia a la materia fecal, protección de la pared intestinal frente a actividad bacteriana y barrera al ataque de la pared intestinal de ácido. 7. Las células acinares son las encargadas de secretar las enzimas pancreáticas. Algunas de estas son tripsina, quimiotripsina, carboxilpeptidasa. Existen algunas enzimas encargadas de la digestión de grasas. Son lipasa pancreática, colesterol esterasa, fosfolipasa. Para evitar la digestión del páncreas, sus células secretan una sustancia llamada inhibidor de la tripsina, que impide la activación de la tripsina. 8. Cuando el quimo posee un pH de 4.5 a 5, la secretina estimula el páncreas a secretar una gran cantidad de líquido con iones bicarbonato, con un pH de 7 a 8 para neutralizar la acidez del quimo, mientras que las
CCK estimulan principalmente la liberación de grandes cantidades de enzimas digestivas pancreáticas y constituye del 70 al 80% de la secreción total de enzimas. La bilis tiene dos funciones. Primero, ayuda a la digestión y absorción de grasas porque los ácidos biliares ayudan a la emulsión partículas de grasa y favorecen la absorción de productos finales de la digestión. Su segunda función es que sirve como medio para la excreción de varios productos de desecho procedentes de la sangre que incluyen la bilirrubina. Se secreta en dos fases. En la primera, los hepatocitos secretan una porción inicial y contiene ácidos biliares y colesterol. Luego surge una segunda porción de secreción, especialmente contiene sodio y bicarbonato. Cuestionario. Pregunta 1. La estimulación parasimpática en las glándulas secretoras del tubo digestivo. A. Produce una vasoconstricción de los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas. B. Aumenta la velocidad de secreción glandular. C. Produce un aumento leve o moderado de secreción glandular. O D. Reduce la velocidad de secreción glandular. La respuesta es la B. La estimulación parasimpática produce un aumento en la velocidad de secreción glandular. Por otro lado, la estimulación simpática tiene doble efecto en la secreción glandular, un aumento leve o moderado de secreción o la vasoconstricción de los vasos que irrigan las glándulas. 2. ¿En qué organelos tiene lugar casi exclusivamente la síntesis de sustancias orgánicas para su secreción fuera de las células glandulares? A. En las mitocondrias, B. En los capilares sanguíneos o C. En el retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Respuesta C. La energía procedente del ATP producida por las mitocondrias, junto con el sustrato aportado por los nutrientes, se utiliza para la síntesis de sustancias orgánicas. Esta síntesis tiene lugar casi exclusivamente en el retículo endoplasmático y aparato de Golgi de la célula glandular. 3. ¿Qué células se encuentran en las criptas del Ibercum del intestino delgado? Células parietales, enterocitos secretores del líquido acuoso, células principales secretoras del líquido acuoso o células caliciformes secretoras de moco. Respuesta A. B y C son correctas. Las criptas del Ibercum en el intestino delgado contienen células caliciformes secretoras de moco y enterocitos secretores de 1800 mililitros al día de líquido acuoso, el cual permite la reabsorción de los nutrientes del quimo hacia la sangre. 4. El resultado neto de la secreción de iones en la saliva es que en situaciones de reposo hay una concentración alta de tialina, mucina, potasio y bicarbonato y bajas de concentraciones de sodio y cloro en la saliva. ¿Verdadero o falso? Respuesta verdadero. En condiciones de reposo, las concentraciones salivales de iones sodio y cloruro alcanzan alrededor de 15 miliequivalentes por litro cada una. En cambio, la concentración de iones potasio se aproximan a 30 miliequivalentes por litro y la concentración de iones bicarbonato varía de 50 a 70 miliequivalentes por litro. 5. ¿Por cuál de las siguientes estructuras es secretada principalmente la proenzima pepsinógeno? A. Células acinares del páncreas. B. Células ductales del páncreas. C. Células epiteliales del duodeno. O D. Células gástricas del estómago. Respuesta D. El pepsinógeno es el precursor de la enzima pepsina. Es secretado en las células peptídicas o principales de la glándula gástrica, también denominada glándula oxíntica. Esta es una enzima proteolítica que digiere al colágeno y otros tipos de tejido conjuntivo en las carnes. 6. La pepsina es una enzima proteolítica activada por medios ácidos. Su pH óptimo oscila entre 1.5 y 3.5, 1.8 y 3.5, 3.5 y 5 o ninguna. Respuesta B. Cuando el pepsinógeno entra en contacto con el ácido clorhídrico se activa y se convierte en pepsina. Tiene un peso molecular de 35.000 y se activa en medios ácidos con un pH de 1.8 y 3.5 y se inactiva en pH de 5. Selecciona la afirmación verdadera con respecto al control de la secreción gástrica. El ácido clorhídrico es secretado por las células parietales de las glándulas gástricas en respuesta a la estimulación hormonal. La mayor parte de la secreción de ácido y pepsinógeno ocurre durante la fase interna. La secreción gástrica no comienza hasta que el alimento ingrese al estómago o la secreción secretada por el duodeno estimula la secreción gástrica. Respuesta A. La secreción gástrica es estimulada por la gastrina liberada por las células G de las glándulas gástricas. La secreción gástrica comienza con la fase cefálica, que se asocia con el suspiro y el olor de los alimentos. La secreción secretina somatostatina inhibe la secreción gástrica. 8. Conteste verdadero o falso según corresponda. Las células pancreáticas secretan el inhibidor de la tripsina con la finalidad de impedir la activación de la tripsina dentro de las células secretoras, los acinos o conductos pancreáticos. Verdadero, ya que es importante que la tripsina y demás enzimas pancreáticas solo se activen en la luz del intestino. Caso contrario, el páncreas se digeriría a sí mismo. Cuando el quimo posee un pH de
y llega al duodeno, la secretina para contrarrestar esta acidez secreta líquidos con iones de bicarbonato con un pH de. Respuesta A. Cuando el quimo posee un pH de 4.5 o 5 y llega al duodeno, la secretina para contrarrestar esta acidez secreta líquido con iones bicarbonato con un pH de 7 a 8. La liberación de bicarbonato aumenta cuando el pH llega a 3. 10. Conteste verdadero o falso según corresponda. Los ácidos biliares ayudan a la emulsión de partículas de grasa y favorecen la absorción de productos finales de la digestión. Respuesta verdadero. Es una de las funciones de la bilis, específicamente la absorción de grasas, ya que los ácidos biliares ayudan a la emulsión de partículas de grasa y favorecen la absorción de productos finales de la digestión. Muchas gracias.